¿Qué tal, amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana vamos a hablar de materia económica, una materia en la cual aparentemente no le ha ido muy bien al presidente Martín Vizcarra tras la renuncia de su ministro de Economía, David Tuesta, y la designación en las últimas horas de Carlos Oliva. Esta renuncia ha venido acompañada también de una serie de medidas que se han tomado en materia económica, como fue el aumento del impuesto selectivo al consumo, y que aparentemente habría sido una de las causas por las cuales tendría en este momento una alta desaprobación el presidente de la República. Ha pasado de 20 a más de 40% de desaprobación en tan solo un mes. Es el tema económico uno de los principales casos por los cuales el presidente Vizcarra se encuentra en esta situación. Para hablar sobre esta materia estamos con Humberto Campodónico, él es economista, integrante del directorio de Otra Mirada, y con él vamos a hacer un pequeño análisis respecto a esta situación. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia de Otra Mirada. Bien, empecemos un poco por el mensaje que dio Martín Vizcarra cuando renunció su ministro de Economía, David Tuesta. Él ha hablado y ha planteado una serie de medidas, ha dado algunas cifras, inclusive con bastante optimismo. ¿Es así en general? ¿Estamos en una situación económica que podamos decir es positiva para el país? No, yo creo que el presidente Vizcarra le está pasando la factura de el problema general más grande de la economía, que tiene que ver con la baja de los precios de los minerales y el agotamiento de un ciclo de crecimiento. Lo que fue agravado por las malas medidas de los ministros de Economía anteriores, comenzando por el ministro Segura cuando baja el impuesto a la renta, el ministro Torne con el ajustón fiscal y en general lo que ha venido después. Entonces, cuando entra el ministro Segura, pareciera que su principal preocupación es, primero recaudar y luego invertir, cuando en la inversión pública es algo que se necesita mucho para reactivar la economía. Tenemos un sector, el sector formal virtualmente parado de hace casi 3 años y medio. La tasa de crecimiento del empleo está casi en cero y eso es un gran problema. Entonces la reactivación es el fondo del asunto. Para recaudar más, el ministro no tuvo mejor idea que proponer el aumento de los impuestos que en economía se llaman indirectos, ¿no? El IGB, el selectivo a los combustibles, a la cerveza, son impuestos que paga toda la población. Independientemente de su poder adquisitivo, una cerveza le cuesta igual al rico que al pobre, ¿no? Pero en términos relativos, en términos de lo que cada uno gana, evidentemente que el porcentaje que paga el pobre es mucho mayor que aquel que tiene mayores ingresos. Entonces el selectivo a los combustibles y también a las bebidas gaseosas fue disfrazado de paquetazo ambiental o de medidas que favorecían a la salud. Ciertamente tiene un ropaje caracterizado por esto, pero en el fondo había una voluntad de recaudar más. Y recaudar más de una manera muy fácil, ¿no? Con el selectivo a los combustibles y a las gaseosas. Y esto ha provocado un aumento de 10% en el precio de los combustibles, sobre todo del diésel, y la gente lo ha comenzado a sentir. Al mismo tiempo, en las bebidas gaseosas es menos, pero es un impuesto indirecto. Y luego se va, en lugar de ir, por ejemplo, a tratar de plantear que haya una serie de exoneraciones tributarias que se disminuyan, luego podemos hablar de cuáles son, va al impuesto a la renta. Pero al impuesto a la renta de las personas naturales, de quinta categoría, o de cuarta categoría, que somos las personas, no empresas, y en esos momentos solamente los que ganan más o menos de 2.000 soles para arriba son los que pagan un impuesto a la renta. Un impuesto bajo, pero pagan. Y lo que se quería hacer era reducir ese umbral hasta los que ganan 1.100 o 1.200. O sea que también entrarían a pagar. Entonces, otra vez lo que se ve es la voluntad de gravar a sectores de menores ingresos, además que están muy cercanos a lo que es el salario mínimo, ¿no? Y hay mucha gente que ha caído en la pobreza otra vez, porque la pobreza ha aumentado en un punto, y hay mucha gente vulnerable. El 30% de la población que está por encima de la línea de pobreza está apenas por encima. Aquí, por ejemplo, podía afectarse un gasfitero que emite recibo por honorarios y tenía un servicio de 1.200 soles y tenía que pagar un impuesto, con lo cual le tiene que comenzar a pagar. Claro, ahora, el tema también es pues la equidad, porque si el ciudadano ve que, por ejemplo, se está directamente afectando, como ahora ha dicho el presidente Vizcarra, ¿no?, los impuestos a las grandes empresas,
o se está cobrando el IGB a todos los que van a jugar a los casinos, o todos los que teniendo dinero pagan seguros de vida, que son sectores altos, o se está haciendo algo para que paguen el impuesto a la renta a los sectores agrarios de agroindustria tan favorecidos. Entonces, por lo menos el ciudadano ve que hay una especie de distribución no solamente de los riesgos, sino también de las pérdidas. Pero eso no se hizo. Entonces, por primera vez hemos tenido en mucho tiempo paros en Cusco, en Puno, en Arequipa, y movimientos sociales de protesta que han sido muy fuertes, incluso acá en Lima, y se habla de un paro macro-regional. Por lo tanto, todas estas medidas desembocaron en un conflicto entre el primer Villanueva y Tuesta, y luego también ha intervenido el ministro Vizcarra. Yo lo que pienso es que, el presidente Vizcarra, yo creo que lo que pienso es que el ministro ha pensado que tenía una especie de carta blanca como para hacer lo que quisiera, y comenzó a hacer política, ¿no? Política en el sentido de favorecer a los intereses que ellos tienen, y dejando de lado a la población. Ahora, y eso ha llevado a un límite, ¿no? Ahora, hay un aspecto que parece ser siempre la medida fácil, porque cuando Kuczynski fue ministro de Economía se aumentó el punto del IGB, el Impuesto General a las Ventas, luego ha reducido nuevamente a 18% años después. Ahora se intentó hacer con el selectivo se está haciendo con el selectivo al consumo, y es esto que la gente siempre termina pagando al momento de comprar algo, ¿no? Y no se aplica a lo que usted mencionaba respecto, por ejemplo, al tema de las devoluciones tributarias o las exoneraciones a las empresas mineras, a Telefónica y otras deudas que también están ahí circulando. ¿Por qué no se aplica de una vez el tema de mirar las exoneraciones a las grandes empresas como las empresas mineras u otras por el estilo? Sí, pues, o sea, eso es lo que en realidad es la gran pregunta, porque, a ver, el presidente ha dicho que se va a comenzar a ver el tema de los pagos de tributos de las grandes empresas, entre ellas está la Telefónica. La deuda, en verdad, no es tan grande como, o sea, son como 6.000, 7.000 millones de soles, donde el 75% son intereses atrasados, ¿no? O sea, el pago de intereses desde el momento en que comenzó toda la contabilidad. Dicho eso, es evidente que no hay la misma celeridad en ese cobro que en otros. El presidente ha dicho que va a poner una comisión a trabajar, me parece muy bien. Ahora, también se hablaba la ministra Cooper hablaba de reducir las exoneraciones tributarias. Tampoco hemos visto un avance en la presentación de las facultades al Congreso que pidió el ministro Tuesta. Luego está también de por medio la restauración de la norma 16 de la SUNAT, que permite atacar la elusión tributaria, diferente de la evasión. La elusión tributaria son argumentos legales o resquicios que se utilizan para dejar de pagar impuestos, ¿no? Mediante, digamos, interpretaciones muy particulares de la ley. Y entonces lo que ahora esa norma 16, si se reinstaura, le permite a la SUNAT analizar el hecho económico mismo y decir, bueno, este hecho económico tiene una razón empresarial, o más bien la única razón que tiene es no pagar el impuesto a la renta. Y eso es un tema muy, muy importante a nivel internacional, con la OCDE, etcétera. Están las devoluciones, eso sí no ha hablado ninguno de los ministros, las devoluciones de IGB, que son una cosa que se debe hacer. La devolución del IGB es cuando uno exporta, el IGB se te deduce, no se debe pagar. Porque todos los países lo hacen, no se exportan impuestos. El tema es que han habido inversiones mineras muy fuertes, donde han pagado IGB y han comenzado a pedir el IGB de vuelta, y se ha ampliado el uso de las devoluciones del IGB a otras empresas. Entonces, el año pasado se han devuelto 16.000 millones de soles, de un total de 100.000 que se recaudan, por concepto de IGB. Pero las empresas dirían que es su derecho, que está... Claro, pero entonces lo que se tiene que hacer es decirle, bueno, es tu derecho, pero estamos en una crisis, hay una reconstrucción que se tiene que hacer, entonces te vamos a escalonar la devolución. No va a ser inmediata, en otros países no es inmediata. Entonces te la voy a devolver en 8 meses, en 12 meses, en 15 meses. 16 millones te voy devolviendo 2 millones. Exacto, son 16.000 millones, ¿no? Se pueden recuperar fácilmente 6.000 millones, en el sentido de no desconocer la deuda. O sea, no desconocer la devolución, sino espaciarla. No es posible que en un país que tiene tantos ingresos, que depende tanto de las exportaciones mineras, en el 2015 la contribución
neta del sector minero al erario fue negativa. O sea, se les devolvió más de lo que ellos pagaron. Eso no puede ser en cualquier país. Se conversa con los empresarios y se les dice, te voy a reconocer, incluso habrá un interés de por medio, pero no te puedo devolver todo de hoy para mañana, porque así era, es una devolución casi inmediata, ¿no? Y luego está el tema de las exoneraciones. Se mencionó desde el ministro Torne, la ministra Cooper dijo que tenía un plan, pero no hay. Y esas exoneraciones son muy fuertes. El impuesto, el IGB a los seguros, como están como en 200 millones de soles, en los casinos y en los juegos de azar, está como en 500 millones de soles, en las universidades. Y lo que estoy diciendo es que es el IGB, ¿ya? El IGB no lo paga la empresa. Muchos a veces se equivocan y dicen, no, que no paga el IGB tal empresa. Pero en realidad el IGB lo paga la persona, ¿no? Ahora, si es que a la universidad privada van los hijos de personas que tienen altos ingresos, que en los colegios pagan, entonces, bueno, en las universidades también debieran pagar el IGB, ¿no? De una manera que se tendría que regular y todo. Alguna otra gente quizás no lo tenga que pagar. Pero hay que pagar el IGB. El que va a jugar al casino, a las carreras de caballos, en este momento no se paga IGB. Pero si él se va a gastar 100 soles en jugar en el casino con la maquinita, entonces que pague 118, pues, ¿no? O sea, eso no puede ser que no pague. Además que hay que chequear esos casinos a ver si no son lugares de lavado de activos, ¿no? Y así, como te digo, hay muchos aspectos donde se podrían reducir las exoneraciones tributarias y tener unos ingresos directos para el Estado. Ahora, esta comisión que anunció Vizcarra, que va a buscar cobrar estas deudas que quedan pendientes de las grandes empresas, usted ha dicho que es una opción válida, pero ¿es válida realmente? ¿No es un gesto, sobre todo cuando las grandes deudas, por ejemplo la de Telefónica, está judicializada y tiene años en el Poder Judicial y seguramente va a ir a un tribunal más amplio todavía? Sí, a ver, si se sigue la vía legal, yo creo que esto puede entramparse años, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando la SUNAT quiso cobrar un impuesto a Barrick, que comenzó en el 2005 y terminó en el 2012, ¿no? Fueron como 7 años. Entonces, a mí me parece que, por lo menos es lo que he querido entender de lo que dice el presidente, que se va a formar esta comisión, que se va a llamar a los empresarios, que se les va a decir cuáles son las necesidades que se tiene. Y creo que de lo que se trataría es de llegar a un arreglo con los empresarios, en el sentido de decir, bueno, a ver, los intereses, cómo es, qué cosa es lo que me debes, y tratar de llegar a buen puerto sobre la base de una solución negociada, ¿no? Porque en cosas que están judicializadas el Poder Ejecutivo no puede intervenir, ¿no? Entonces, no se me ocurre otra cosa que lo que el presidente ha querido decir es que va a negociar directamente con ellas, que las va a llamar, las va a sentar a la mesa y les va a decir, bueno, necesitamos un ingreso mayor. Muy bien, Humberto Campodónico, muchas gracias por conversar con nosotros y seguramente habrá oportunidad de seguir ampliando este Sí, tema. yo solamente quisiera decir que esta es una discusión crucial. El presupuesto de la República y los mayores ingresos atenúan la desigualdad y estamos en un momento en el cual tenemos que ver la manera bajo la cual pasamos a tener nuevas actividades que puedan recaudar, que tengan mayor valor agregado y no seguir dependiendo tanto de las exportaciones de los precios de las materias primas, que eso es lo que nos ha traído hasta acá, ¿no? La baja del precio del cobre y los minerales ha disminuido la recaudación y eso hace que haya esta necesidad de recaudar y a partir de ahí comienzan los problemas. Muy bien, muchísimas gracias. Y ustedes, amigos y amigas, hasta la próxima. Muchas gracias también. Vamos a seguir discutiendo sobre este tema con otros especialistas, conversando también con otros analistas económicos y tendremos más novedades en nuestra página web www.otramirada.pe y también en nuestras redes sociales en Twitter y Facebook como Otra Mirada.